amada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Diga conmigo, sus mujeres, hijos e hijas. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, diga conmigo, se angustió, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Amén. Bendito Rey, Padre eterno, hoy coloco delante de ti, Señor, esta porción de la palabra. Te pido, Dios, que seas tú hablando a cada uno conforme a la necesidad, que seas tú ministrando a cada espíritu conforme lo que estamos necesitando. Háblanos, Señor, dirígenos, bendito Rey, que la palabra, Señor, nos instruya, nos redarguya y forme el carácter de Cristo en nosotros. Permite, Señor, que cada día al escudriñar, al recibir la palabra, Padre Santo, nuestro entendimiento se abra y haya cada día, Señor, en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Hoy bendigo la congregación, Señor, y te pido que en esta mañana tu palabra llegue a cada corazón, llegue a nuestra vida y primeramente me ministre a mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dice la palabra en esta historia que había una batalla y David tuvo que salir a esa batalla y cuando regresó se encontró con que habían secuestrado a sus mujeres, a sus hijos, sus hijas, y esto causó gran dolor en el pueblo. Yo quisiera hacerle la pregunta a alguien de los que está aquí. ¿Alguien de ustedes ha vivido un secuestro? ¿Sí? ¿Qué se siente? Por Estefan embarazada. Escúcheme, yo no sé cuántos de ustedes puede de repente ponerse en ese plano, imaginarse. Imagínense que a usted le llaman y le dicen, hemos secuestrado a su hija, a su hijo. Hemos secuestrado a tu mamá, a tu hermano. Hemos secuestrado a tu esposa. Hemos secuestrado a tu esposo. Yo no sé cuántos pudiesen ponerse en ese plano en algún momento. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Qué sentiríamos si eso pasara? Dice la palabra que había angustia, había sufrimiento en el pueblo. Y todo esto, escúcheme, causó un revuelo que hasta el punto el mismo pueblo causó o empezó a decir que David, y empezaron a echar la culpa a David. Y todo esto vino sobre David. Aunque lo primero que quiero que veamos es el contexto. Y yo les decía, repita conmigo Amalek, diga conmigo Amalek. Aquí hay un contexto de fondo y quiero que usted preste atención y vayamos a la palabra en Éxodo capítulo 17. Aquí vamos a encontrar en el versículo 8, Éxodo 17, y lo vamos a leer en el versículo 8, donde el Señor Jehová se enfureció contra Amalek. Vamos a leerlo. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Amén. Vamos hasta el 14. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, diga conmigo, se cansaban las manos de Moisés, porque por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos. Amén. Uno de un lado, el otro del otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que él se puso el sol.
Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Diga conmigo: el Señor se molestó con Amalek y dijo: voy a acabar con Amalek. Entonces, Israel peleó contra Amalek y tenían batallas y batallas porque ya había una promesa de Dios que quería erradicar y quería acabar con este pueblo, porque este pueblo le había hecho maldad a los hijos de Israel. Entonces Israel siempre mantenía en batalla con ellos. Mire la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 25. ¿Y por qué la molestia de Dios? Diga conmigo: Dios siempre camina con propósitos. Y en medio de las circunstancias, cualquiera que sean, Dios siempre está obrando. Mira al que está a su lado, dígale: en medio de las circunstancias, Dios está obrando en tu vida. Deuteronomio 25, versículo 17. Dice la palabra: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. ¿Qué dice? Acuérdate de lo que te hizo. ¿A quién? A Israel. Versículo 18. De cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. ¿No tuvo qué? Versículo 19. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Escúcheme bien. El asunto, y se lo digo así: usted no tiene que enfrentar batallas. Usted deje que Dios pelee por usted. Hay circunstancias que se ponen adversas, pero déjeme decirle: si usted está con Dios, ¿quién contra usted? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Alguien que levante su mano y diga: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? La promesa es que Dios está conmigo. Dios me va a fortalecer, Dios me va a dar victorias, pero esto no significa que si yo en el caminar cometo errores, aún ese enemigo Dios lo va a usar para hacerte entrar en razón. ¿Cuántos aman a Dios? Déjeme decirle: Dios lo ama a usted mucho, Dios me ama a mí mucho. Pero a pesar de que Él nos ama, siempre su mano va a tratar de dirigirnos como Él desea. Y a veces la mano de Dios viene a enderezar nuestros caminos. Nadie se contenta con eso, pero déjeme decirle que Dios lo va a hacer. Y aún va a utilizar a Amalek para que venga a colocar oprobio sobre ti, para que tú puedas caminar conforme a su voluntad. A esto nadie le gusta, y a mí tampoco me gusta, pero es así. Dios obra en todas circunstancias. Hay una canción que dice así: todas las cosas van bien a los que aman al Señor. Todas las cosas van bien a los que aman al Señor. Y si algo malo sucediera, es porque viene algo mejor. Todas las cosas van bien a los que aman al Señor. Pero ¿cómo me va a decir usted eso si yo me encuentro que en la semana recibo maltratos, humillaciones, en el trabajo encuentro puertas cerradas, circunstancias adversas? Déjeme decir que todas las cosas van bien a los que aman a Dios, y lo que hoy parece una puerta cerrada, déjeme decirte, es tu promoción. Amalek era necesario para un David. Y llegó el momento que él se fue a Siclag a pelear, él se fue a batallar, él fue a enfrentarse en una batalla. ¿Y con qué se encontró? Que cuando llegó, se encontró que el pueblo había sido secuestrado.
Pero había una promesa. Amén. Había una promesa. Y déjeme decirle, a pesar que las cosas están difíciles, a pesar de que Amalek se ha levantado en tu vida, en tu economía, en tu familia, déjame decirte que Dios estará contigo y está esperando tu actitud. ¿Aló? ¿Estará esperando qué? Nuestra actitud. Después de esto encontramos que Israel enfrentó otra vez a los amalecitas y Dios le dice a Saúl, Saúl, tienes que enfrentar a los amalecitas y tienes que acabar con todo, desde el rey hasta el más pequeño, y vas a acabar con todos los animales y vas a acabar con todos. No quiero saber nada de Amalek. Y Dios le da la orden a Saúl. No vamos a leer todo esto, te lo va a encontrar en 1 Samuel capítulo 15. Y cuenta toda la historia. Pero ¿qué pasó con Saúl? Saúl no obedeció a Dios, no le hizo caso, no acabó con todo y se quedó con las mejores vacas y los mejores animales cuando Dios le dijo acabe con todo. Y por causa de su desobediencia, Dios lo desechó de ser rey. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da una ordenanza, cuando Dios nos dice, oye, yo te necesito, cuando Dios te dice, yo quiero que cambies, cuando yo quiero que empieces a dejar esto que no es agradable a mis ojos, apártate del mal. Dios nos está dando la oportunidad de que renunciemos, de que terminemos, de que nos alejemos de aquello que no nos conviene. No hagamos como Samuel, seamos obedientes a Dios. Y Dios nos dice, apártate del mal, busquemos la forma de apartarnos del mal. Si hay amistades que no te convienen, hay que dejarlas pasar. Como dicen aquí, hay que dejarlo estar. ¿Aló? Es tiempo que como hijos de Dios seamos luz para los demás. Que ellos se conviertan a Dios y no que nosotros nos convertamos a ellos. ¿Aló? Entonces usted me está diciendo que yo no voy a poder tratar con más nadie, no voy a poder tener amistad con... Mire, hermano, usted puede tener conocidos y puede tener, pero el día que este conocido lo esté influenciando a usted para sacarlo del propósito de Dios, déjeme decirle que usted tiene que mejor salir huyendo. Porque la idea es que usted sea fuerte y firme, más bien para que ellos se conviertan a ti, se conviertan al Señor. ¿Aló? Samuel no fue obediente. Samuel desobedeció a Dios. Y por eso Dios levantó a otra persona. ¿Quién era esa persona? ¿A quién? David. Dios levantó ¿a quién? A David. Perdonen ustedes. Entonces encuentro en la palabra que David, escuche, derrota, en 1 Samuel capítulo 30, dice David derrota a los amalecitas. Pero ¿qué pasó para poder llegar a esa derrota? ¿Qué pasó en ese proceso? ¿Por qué David, siendo el rey, siendo el ungido de Dios, pasó por esta circunstancia? Y déjeme decirle, usted y yo como hijos de Dios no estamos exentos a pasar procesos. Y toda esta batalla que tuvo que enfrentar, esta es una de las últimas batallas que tuvo que enfrentar David para poder ser rey. ¿Por qué David estaba en ese lugar? ¿Por qué David se encontraba en Siclab? Siclab era una ciudad, escúcheme, de los filisteos. ¿Alguien sabe quiénes eran los filisteos? ¿Alguien ha escuchado de un paladín llamado Goliat? ¿Era amigo o enemigo de Israel? Era enemigo. Y él estaba allá viviendo con ellos. Se había metido a ese lugar. ¿Por qué? Porque no dejó que Dios lo dirigiera. Y eso es lo que pasa cuando no dejamos que Dios nos dirija. Cuando nosotros tomamos decisiones propias, Dios va a permitir que hagamos lo que queramos. Pero déjeme decirle que en ese proceso Dios va a levantar a amalecitas para hacerte entrar en razón.
Mira lo que dice la palabra. Dice la palabra, cuando David, versículo 1, capítulo 30, primera de Samuel, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Neguev y a Siclag y habían asolado y se secuestraron a las mujeres y a los hijos. Se llevaron a todos. Imagínense usted esta circunstancia, que Siclag es Villena. Y mire, y yo quiero que vean la diferencia. La diferencia es que le secuestraron la familia y todo, y David, dice la palabra, se angustió mucho. Versículo 6. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Qué dice la palabra? Versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y no es para menos. Imagínense que estemos todos aquí reunidos, llegamos y nos llaman, a todos nos llega un mensaje, nos secuestraron la familia, los que quedaron en casa. ¿Usted qué haría? Nos daría dolor, nos daría de todo. ¿Qué dice el versículo 6? Dice, la gente quería apedrearlo. David era el pastor de esta congregación. Entonces, imagínense que estamos aquí y nos secuestran los que están en casa. Las culpas del pastor. Vamos a apedrearlo. ¿Aló? La culpa es de él, y David, la gente quería apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y déjeme decirle, no es para menos, porque imagínense en serio, imagínense que a mí me llamen y me digan, mire, me llevé a su hija o a mis hijos, o a mi esposa. Escuche, esto traería angustia. El que es padre se lo imagina. Yo un día estaba en un centro comercial y en una de esas se nos soltó el niño, y en una de esas no lo veíamos. Mire, en ese pedacito uno siente que se muere. Uno ha escuchado tanta cosa. Uno siente que se murió, que algo pasa. ¿Cuántos han sentido una vez alguna angustia de eso? Es terrible. Y la gente estaba amargada, la gente quería apedrearlo, la gente quería acabar con él. La gente tenía amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero aquí hay una gran diferencia, y eso es lo que Dios quiere que seamos nosotros. Dice, más David, se fortalecía en Jehová. Déjeme decirle que cuando usted no sepa qué hacer, no tome decisiones. Ay. Toque a la persona que está a su lado así, dígale, te están hablando. No tome decisiones cuando usted no sepa qué hacer por emoción. Porque déjeme decirle, esta circunstancia que está viviendo David era culpa de él. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Acaso él es culpable porque secuestraron? Sí. ¿Sabe por qué? Dios estaba tratando con David para poder llevarlo a ser rey. Y fue culpa de él porque a él Dios no le dijo que se fuera para allá. Y aquí es donde yo quiero decirle algo. Si nos movemos fuera de la voluntad de Dios, vamos a llevar roya. Roya viene del griego, va a llevar chispero. Usted no lo busque, que no lo va a encontrar. Yo tengo un diccionario aparte del griego y el hebreo de chácaro, medio colombiano, paisano y ecuatoriano. Va a llevar roya si hago las cosas bajo mi propia voluntad. Vamos a la palabra del Señor. En 1 Samuel capítulo 27. Miren la raíz del problema. Miren la diferencia. Él está en un problema, está pasando angustia y se fortalecía en Dios. Primer libro de Samuel capítulo 27 dice, dijo luego David en su corazón. ¿En dónde? En su corazón. Pronunciemos bien corazón. Corazón. El pastor no. Dijo luego David en su corazón, al final seré muerto algún día por la mano de Saúl. Y aquí me detengo. Escúcheme. Dios le había dicho a David que él iba a ser rey. ¿Aló?
¿Cuántos tienen promesas de parte de Dios? Y Dios le había dicho, te haré rey. Había promesas para él. Pero ¿qué dice él? Que pensó en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Y lo que dijo luego David en su corazón. Y aquí yo vengo a decirle algo. Es que muchos hermanos vienen así. Y se lo digo. Los hermanos le llegan a uno con que, perdone, pastor, es que a mí el Señor me ha hablado y siento en mi corazón hacer tal cosa. Hermano, si Dios no le ha hablado, cuidado con lo que dice y con lo que va a hacer. Porque aquí David tuvo temor y sintió en su corazón, al fin seré muerto algún día. Y se le olvidó que Dios le había prometido que lo iba a hacer rey. Si Saúl quería matarlo, sí. Saúl lo estaba persiguiendo, sí, era una realidad. Pero él dudó de la palabra, de la promesa. Y hoy quiero decirte, no dudes de la palabra y la promesa que Dios te ha dado. Si Dios te dijo que va a dar la salvación a tu familia, confía en Él y Él hará. No, hermano, ustedes están, pero hay que meterle 220, 340, 360, corriente. Déjeme decirle, si Dios le dio una palabra, Él la hará. Él la va a hacer sobre tu casa, sobre tu familia. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero Él la va a cumplir, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre que se arrepienta. Él no va a cumplir. Y aquí David dudó de la promesa. Nada, por tanto, me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos. Imagínese la maravilla. David mata a Goliat y después va y les pide hospedaje. ¿Aló? ¿Se acuerda la historia de cuando mató a Goliat? Era un pastor, apenas, ni siquiera un soldado, apenas era el pastor de las ovejas. O sea que eso fue antes. Mató a Goliat y después le tuvo miedo a Saúl. Y se fue. ¿Y se metió en dónde? ¿Dónde se metió? Con los filisteos. Y cuando estaba ya en Filistea, los de Amalek vinieron y... ¿Por qué? Primera Samuel capítulo 27. Mire lo que dice la palabra. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. ¿Pero dónde lo pensó? Mire, no tome decisiones, hermano, hay decisiones, no se emocione, no se mueva a la primera, no se case con el primero ni la primera. ¿Aló? No tome decisiones de ofertas extrañas. Usted pida dirección a Dios. Encomienda a Jehová sus caminos. Y Él. Porque usted toma una decisión en su corazón. Es que yo siento en mi corazón. Deje que Dios lo dirija, porque no sea que lo meta a Ciclá y después los amalecitas hagan estragos. Y aquí David se fue a vivir con los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Sí, por un momento como que fue y se escondió allá y dijo, aquí voy a estar bien. Y resulta que después el mismo pueblo quería apedrearlo. ¿Cuántos están conmigo? El mismo pueblo quería destruirlo, quería matarlo. Mire qué extraordinario. Y dice la palabra que él se angustió. Versículo 6, parte final. Mas David se fortalecía en Jehová, su Dios. Aquí hay una gran diferencia. El David que se dejó guiar por el corazón y el David que se dejó guiar por Dios. No podemos tomar decisiones por emoción. No podemos tomar decisiones porque estamos molestos o porque estamos contentos. Yo debo tomar decisiones conforme a la dirección que me da la palabra de Dios. Dice, y se fortalecía en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote, mire la diferencia. David antes no preguntó a nadie. No le preguntó a un sacerdote, no buscó la palabra, no buscó al pastor, no buscó a un líder, no buscó a nadie, sino que dijo, en mi corazón me es mejor moverme a mi voluntad.
Y después vino el problema mayor. Y déjeme decirle, no huyas de problemas pequeños sin la dirección de Dios porque te puedes terminar metiendo en uno más grande. Y eso va a todo. Eso va a todo. Aún de trabajos. Hay que orar al Señor por nuestro trabajo. Por lo que viene. Por lo que será. Consultar a Dios. Pedirle dirección. Amén. ¿Qué dice? Y dijo David al sacerdote, versículo 7 del capítulo 30, dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar se acercó al efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos. ¡Ah, qué lindo, qué extraordinario! Imagínense, cuando buscamos la dirección de Dios, Dios va a responder a nuestro clamor. Clama a mí y yo te responderé. Si nosotros le pedimos dirección a Dios, Dios va a responder. Yo no conozco qué dificultad se está viviendo, pero si tú consultas a Dios, Dios va a darte respuestas. Gracias por el ánimo, hermano, pero yo creo que Dios me va a responder, Dios va a responder a tu vida. Y dice la palabra, y David, versículo 8, consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar, y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Diga conmigo, recibió una palabra. Amén. Ahora, vamos a mirar el contexto. Imaginemos que estemos en Villena. ¿Cuántas salidas tiene Villena? ¿Ah? Yo no me oriento muy bien, pero hay una salida que es para Viar, otra que va para Alicante, otra para Caudete, para Yecla. ¿Cuántas son? Vamos como 5 ya. Van como 5 salidas. Imagínense usted que a usted le dicen, secuestramos a su hijo. Y usted dice, voy a buscarlo, voy a prender el carro y voy a salir. ¿Hacia dónde va usted? ¿Aló? Que le secuestraron a su mamá. Voy a buscarlo. ¿Pero para dónde lo busco? Miren lo que dice la palabra. El Señor le da la palabra y de cierto librarás a los cautivos. Entonces el versículo 9 dice, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Diga conmigo, se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Amén. Este es otro tema. Pero cuando hay dirección de Dios, hay gente que va a caminar contigo y otros se quedarán en el camino. ¿Cuánto quisiera que todos los que caminan con uno vayan a la promesa? Ojalá, pero casi siempre no es así. Pero usted no se quede, usted camine. Amén. Entonces, y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200, versículo 11, y hallaron en el campo un hombre egipcio. Diga conmigo, y hallaron en el campo un hombre egipcio. Yo me imagino a David que fue caminando y se fue con su gente, salió de Villena, pero Dios le dirigió hacia dónde salir y todo, y resulta que Dios colocó en el camino a un egipcio. Amén. Diga conmigo, y hallaron en el campo un hombre egipcio al cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Yo le hago una pregunta. Si a usted le secuestran un familiar, ¿usted se va a poner a pararse a darle comida a alguien? Sinceramente, sea sincero, no diga, oh sí señor, yo le daría pan y le daría de beber. Yo no. Usted se pararía, que lo atienda a otro, pues yo te voy a buscar mi hijo, mi hija, mi mujer, ¿sí o no? Que alguien le dé comida. Hello.
Y aquí es donde quiero decirle algo. Cuando tú consultas a Dios, Dios sí te va a dirigir en pequeños detalles. Fíjate que hubo un egipcio, él lo encontró y se paró a darle de comer. ¿Aló? Porque cuando consultamos a Dios, Dios va a dirigir nuestro ser y va a encaminarnos en el camino correcto. Déjeme decir, Dios va a colocar egipcios en tu camino. Ay. Ahora le voy a decir por qué. Vamos al texto bíblico. No, usted lo va a ver en la palabra. Y hallaron a un egipcio, el cual trajeron a David, le dieron pan y comió y le dieron de beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él el espíritu, ¿sí o no? Estaba casi ¿qué? Muriéndose. Porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y les dijo David, imagínense esto, se sentó a hablar con el hombre hasta que esperó que reaccionara. Miren la diferencia. David, perseguido por Saúl, dijo, me voy para otro lado. Pero cuando David consulta a Dios, tiene paz en su corazón. Cuando Dios te dirige, vas a tener paz en tu corazón. Escucha la voz de Dios. Permite que Dios nos hable, porque va a haber paz en nuestro corazón. Dígame amén. Y dice, y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita. Diga conmigo, eureka. Diga conmigo, lotería, bingo, ¿cómo dicen aquí? Bingo. Él se detuvo y déjeme decirle, cuando tú tienes dirección de Dios en los pequeños detalles, Dios está obrando. Gracias, hermana. En los pequeños detalles Dios está obrando. A veces Dios permite que vivamos procesos. Puede ser que el trabajo donde tú estás recibiendo humillaciones, maltrato o alguna circunstancia, pero déjame decirte, Dios quiere formar algo en tu vida y tú puedes ser el instrumento de bendición para ese lugar. Amén. El que se humilla será exaltado. Y dice, ¿soy siervo de quién? De una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Imagínense, 3 días de secuestro. ¿Hasta dónde puede llegar uno aquí si se agarra 3 días para irse? Estamos en Villena. En 3 días, ¿hasta dónde puede llegar uno? En 5 salidas. Pudiese estar en cualquier lado. Pero Dios le colocó el egipcio. Sí, vamos a suponer que el contexto de esa época iban de a caballo y algunos soldados a pie. 3 días, hermanos, llegan lejos. Yo creo que caminando aquí a Alicante, ¿cuánto tiempo habrá? ¿Ah? Más lejos llegamos. Imagínense en cualquier dirección. ¿Para dónde iba a ir David? Allá no había GPS ni Google. Google, dígame, ¿dónde están los secuestrados? Y le sale Siri y le responde, ¿los secuestrados están? No. Pero déjeme decirle, Dios te colocará la respuesta a tu oración en el camino. Si no lo crees, no lo vas a recibir. Dios va a colocar respuesta de tu oración en el camino. ¿Qué dice la palabra? ¿En qué versículo vamos? Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los Ereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y dígame, escúcheme, David está escuchándolo. El secuestrador, uno de los causantes de todo su dolor y su angustia, le estaba confesando dónde estaban, qué estaban haciendo y qué habían hecho. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente. Imagínense, cuando yo consulto a Dios, Dios coloca las respuestas. Cuando yo me muevo por emoción, me voy a meter en un chicharrón.
Traducción, morro, problema. Los colombianos me entienden, ¿verdad? ¿Cómo se dice en cubano? Nos vamos a meter en un problema, en un lío. ¿Cómo se dice en Ecuador, hermana Norma? Igual, en un lío. Yo no sé, yo soy colombo-venezolano, yo digo, nos metimos en un chicharrón, en un problema. Eso no lo vuelvo a decir, y menos si están grabando. Pero es verdad, en un problema grande. Pero ¿qué hizo Dios? Le colocó a un egipcio. Yo no sé cuántos pueden levantar su mano y decirle, Señor, dirígeme, y coloca el egipcio en el camino, coloca la respuesta en el camino. Escúcheme bien, hay tiempos de dificultad porque hemos tomado malas decisiones. Pero si consultas a Dios, si somos obedientes a Dios, Dios dará respuesta. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Versículo 16, lo llevó pues, y aquí estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que había tomado en la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Diga conmigo, era otra época, aquí no se puede tener dos mujeres. Sí, porque pues dice, mire, la Biblia dice, no, la Biblia, eso era otra época, amén. Entonces, y libró David todos los que los amalecitas habían tomado, y liberó a sus mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. ¿Aló? Este es David, este es nuestro guerrero, este es el hombre de triunfo, este es el hombre de la victoria. Déjame decirle, para llegar a esto, primero querían apedrearlo. Los que hoy buscan para apedrearte, los que te están haciendo daño, los que te humillan, reconocerán que eres un hombre y una mujer de Dios. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El Señor es tu guardián y tu protector y tu pronto auxilio, tu escudo en medio de las tribulaciones. Es quien va delante de ti como poderoso gigante y es tu retaguardia. Pero deja que sea el Dios, deja que sea su voluntad, deja que sea su palabra. No es en nuestra fuerza, es en las fuerzas del Señor. Uf, el tiempo vuela aquí, ¿no? Yo quiero que te coloques de pie. Y hoy quiero decirte, yo no sé cuál es ese ciclac donde te has metido. Yo no sé cuál es ese ciclac donde has tenido que vivir dificultades. Yo no sé cuál es el amalecita. Yo no sé cuántos pueden cerrar sus ojos ahí y pensar en, en esos amalecitas que Dios ha permitido que se levanten en tu contra. Ahí donde tú estás, con tus ojos cerrados, yo quiero que visualices tu vida, tu casa, tu familia, tu economía, tu trabajo. Yo no sé, pero el Señor conoce tu corazón. David cometió un error, pensó en su corazón. Y hoy quiero decirte, todos hemos caído en ese error, porque el corazón es engañoso. ¿Sabe cuándo nosotros vamos y consultamos a Dios? Cuando ya estamos en el problema. Cuando ya no sabemos qué hacer y decimos, Dios mío, ayúdame, no sé qué hacer.
Estoy metido en este problema, estoy metido en esta dificultad porque he sido débil, porque he pecado, porque he tomado decisiones contrarias, porque no he perdonado, porque quiero vivir en el mundo, quiero agradar a Dios, pero quiero vivir en el mundo haciendo las cosas del mundo. Es muy diferente que un hijo de Dios caiga en un pecado a que practique el pecado. Usted y yo somos pecadores por naturaleza. Pero una cosa es que practiquemos el pecado. Y por esas circunstancias Dios nos permite entrar a ese ciclac, a ese lugar de dolor, de angustia, dice la palabra, y David se angustió. Hoy quiero decirte, Dios conoce tu corazón y sabe tu angustia, pero también sabe que ese proceso es necesario para que puedas alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesús. Por eso te digo algo, todas las cosas van bien a los que aman al Señor. Todas las cosas van bien a los que aman al Señor. Y si algo malo sucediera, es porque viene algo mejor. Todas las cosas van bien a los que aman al Señor. Dígalo conmigo, todas las cosas van bien a los que aman al Señor. Todas las cosas van bien a los que aman al Señor. Y si algo malo sucediera, es porque viene algo mejor. Todas las cosas van bien a los que aman al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes están pasando por alguna circunstancia complicada, difícil. Escúcheme, yo paso por momentos difíciles. Y eso no significa que somos débiles, sino que somos seres humanos, que necesitamos la misericordia de Dios, que necesitamos el favor de Dios. El enemigo se ha levantado en contra de ti, de tu casa, tu familia, tu economía. No sabes qué hacer. Has tomado decisiones equivocadas. No encuentras salida. Dios va a colocar un egipcio en el camino. Yo quiero hacer un llamado al altar de aquellos que dicen, yo hoy determino consultar al Señor para que Dios coloque ese egipcio en el camino.